Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un capítulo de La Peste Podcast en esta tercera temporada. Estamos hoy platicando, abordando uno de los temas pues, más importantes en lo que se refiere a la vida política de nuestro continente y nos referimos al proceso electoral que ha vivido Perú. Eh, Como tal, las elecciones el 6 de junio, pero un proceso bastante complicado, una segunda vuelta de película en donde los dos candidatos han estado pues, muy cerca a nivel de porcentaje. Y en esta ocasión, para ayudarnos a entender un poquito este panorama, nos acompaña el maestro Osvaldo Bolo Varela. Él es maestro en estudios culturales y licenciado en comunicación social, docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Osvaldo, muchas gracias por aceptar la invitación. A ustedes por el interés y por eh, querer conversar sobre lo que pasa en mi país. No, nosotros súper interesados, siempre de lo que está sucediendo y sobre todo con este proceso tan particular. A mí me gustaría abordar, Osvaldo, si te parece bien, un poquito los antecedentes, las cuestiones políticas que ha tenido Perú a lo largo de estos últimos años. Muchísimos presidentes, de lo que a nosotros nos puede llegar como noticia es de repente 5 presidentes, parecen en 4 años. Por ahí un poco más atrás, el escándalo de Odebrecht, el suicidio de uno de ellos, de uno de los expresidentes. Entonces, ya el panorama político de Perú pues venía siendo bastante convulso y apretado, ¿no? Sí, sí, de hecho la entrada de Perú al siglo XXI es convulsa, es complicada, ¿no? Entramos, el año 2000 nos agarra con el fin del conflicto armado interno peruano, ¿no? Que enfrentó a movimientos subversivos que se levantaron contra el Estado peruano, ¿no? Y los 20 años que han pasado luego de esa época podrían ser considerados como años de posguerra, ¿no? De posconflicto. Parte de la convulsión política, electoral, social, ¿no? Cultural que estamos viviendo ahorita también puede ser entendida como una consecuencia de ese periodo de guerra interna que vivió Perú en los años 80, 90, ¿no? Eh, y sí, sí, en general es la democracia, ¿no? El concepto y la materialidad práctica, el ejercicio práctico de la palabra está en una crisis constante, ¿no? Con presidentes, pero también con partidos políticos que carecen de legitimidad, con representantes que son constantemente señalados o vinculados a procesos de corrupción, ¿no? Todos los presidentes peruanos de los últimos, justo desde que se hizo el cambio el fin de la guerra, ¿no? De la guerra interna y el comienzo de esta época post-conflicto, han sido señalados o vinculados a procesos de corrupción. Y en fin, hay una convulsión general, ¿no? Que justamente nos lleva a lo que ahora está pasando, ¿no? Este enfrentamiento entre dos modelos y dos proyecciones de país y concepciones de progreso y luchas, ¿no? Políticas, culturales, ¿no? Que representan Castillo y Keiko Fujimori actualmente, ¿no? Fíjate que tratando de entender un poco lo que ha estado sucediendo, a mí me daba la impresión inicialmente que el poder que sustenta el poder legislativo en Perú, pues tiene que ser bastante sólido para poder llegar a poder enjuiciar a tantos presidentes. El poder judicial lo es de esta manera, o fue un proceso completamente político. O sea, ha sido un proceso largo, ¿no? O sea, el Congreso tiene un poder, tiene la potestad de suspender, de equilibrar, ¿no? El ejercicio del poder presidencial, el ejercicio del poder ejecutivo, ¿no? Pero este poder en los últimos 5 años, ¿no? El último lustro, fue usado de manera prepotente, ¿no? Y saboteadora, ¿no? Incluso revanchista, ¿no? Por justamente la bancada que perdió frente al presidente que hace 5 años ganó, ¿no? Que era Pedro Pablo Kuczynski. Como perdieron, ¿no? Los primeros 3 años, ¿no? Fueron años de sabotajes, de negación, de obstruccionismo, ¿no? De obstaculizaciones constantes, ¿no? Eh,
Entonces, claro, se han aprovechado del poder que muchos legisladores, ¿no? Se han aprovechado del poder que tienen, ¿no? Para sabotear procesos democráticos, ¿no? Que es de hecho lo mismo, solo que en una versión más actualizada a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Mm, Nuevamente esta bancada que ha perdido nuevamente, ¿no? Que es el Fujimorismo, se aprovecha justamente del poder que tiene mediático, en este caso ya no legislativo, sino mediático, económico, judicial incluso, para hacer prevalecer su postura, sus ujú, intereses, lo que ellos consideran como su verdad, ¿no? ujú. Entrémosle a eso. A mí, fíjate que a mí me causa mucha curiosidad. Eh, nosotros, o yo, la historia que nos pueden llegar a contar del Perú es Alberto Fujimori, dictador, actualmente preso, su hija postulante a presidenta varias veces. Ujú. Es verdad que pues, la familia no te hace historia, sin embargo, en política, tener una relación de esta magnitud pues, implica ya, de facto, una losa muy pesada. Sin embargo, hay un sector amplio de la población que no solamente recuerda a Alberto Fujimori con buenas luces, sino que este sector de derecha en el Perú, pues tiene un sólido brazo electoral que ha estado muy punzante las últimas elecciones. Sí, sí, o sea, en definitiva, el Fujimorismo, la otra vez conversaba con un amigo y me decía que quizá el principal, el verdadero y el real partido político peruano, ¿no? Vigente a lo largo de los últimos 20 años, es el antifujimorismo, ¿no? Y el país se divide en fujimoristas, ¿no? Y antifujimoristas, ¿no? Y claro, y es inevitable no señalar y no evidenciar, ¿no? O constatar que el fujimorismo tiene una fuerte conexión con algunos sectores populares, ¿no? Fujimori, cuando estuvo en el poder, a través de vínculos de clientelaje y populistas, ¿no? Se encargó de extender y de estabilizar estos lazos, ¿no? A través de prebendas, a través de facilismos respecto a la construcción de colegios, de hogares, o medidas populistas como construcción de carreteras que luego se veían que habían tenido coimas y corrupciones de por medio, la misma construcción de colegios, ¿no? Pero ese es un recuerdo que queda en la población, ¿no? Y sobre todo, y más que nada, ¿no? Valiéndose de este factor de nosotros derrotamos al terrorismo, ¿no? Porque fue en su gobierno que se capturó a Abimael Guzmán. Y esa imagen, ¿no? Es una imagen que le perdura, ¿no? Y que le ha heredado, y que la hija ha heredado, ¿no? Y que ella ha sabido capitalizar bastante bien, ¿no? Esta figura del Fujimorismo defensor, ¿no? Del discurso heroico que representó mi padre y que yo también puedo representar, ¿no? Mm, Como se enuncia Keiko. Entonces va un poco en esa línea, ¿no? sí. Vamos a hablar un poquito de Pedro Castillo, digamos que es la figura más llamativa dentro del Ajá. proceso electoral peruano, un maestro rural, Sí, una persona del pueblo, abanderado de un partido abiertamente marxista, por lo que estaba leyendo. sí. Y Con sus entonces, contradicciones, claro. sí, por supuesto, ahorita justo te iba a preguntar de eso porque entiendo que también está en contra del aborto, el matrimonio igualitario y tal, lo que Sí, últimamente la izquierda ha tenido como banderas, digamos, en la parte social y la parte económica, pues trata de derrocar este mundo neoliberal que nos han impuesto, ¿no? sí, sí, la izquierda de Castillo, o la izquierda, el proyecto izquierdoso que representa a Castillo es un proyecto aparentemente progresista y cuestionador en lo económico, en lo que respecta a la redistribución social, ¿no? En lo que respecta a el equilibrio de poderes, al parecer al ataque contra la corrupción, etcétera, pero bastante conservador respecto de estos progresismos sociales, ¿no? Que como bien Mm, dices, la izquierda ha empezado a embanderar en la región y en general a nivel mundial, ¿no? Estas luchas reivindicativas sexuales, de género, bueno, raciales quizá no están tan en contra de eso, ¿no? Pero sobre todo sexuales y de género son contra las que Castillo se opone, ¿no? Quizá tenga que ver con que él es un cristiano, ¿no? Es un sujeto que reza antes de comer, de almorzar, ¿no? mm, Eh, que no estoy muy seguro, pero creo que incluso es pastor de la comunidad donde está, ¿no? Entonces tiene ahí todo un discurso religioso muy presente, ¿no? Cristiano, ¿no? ujú. Evangelista. Entonces,
es una mezcla, no es una mezcla de cosas, ¿no? Claro que no es él, a pesar de que él es el presidente, ¿no? No es él finalmente quien gobierna, sino llega todo un grupo de personas a gobernar, ¿no? Ujú, Y en este grupo de personas, al parecer, en el último tramo, ¿no? De la segunda vuelta, Castillo y el grupo de Castillo se ha aliado a una izquierda más de centro, ¿no? Que es el grupo de Verónica Mendoza, que es la izquierda más limeña, como le llaman, la urbana, ujú, una izquierda ujú. más caviar, si quieres, como le llaman en algunas zonas, ¿no? Ujú, Pero que es una izquierda que de alguna manera ha estado más preparada y que ha tenido más años preparados, porque Verónica Mendoza no ha sido el primer periodo, no es la primera ronda política que participa, ¿no? Ya hace 10 años, hace 5, perdón, también se postuló y hace 10 estaba conformando un equipo del quien fue presidente en ese momento, ¿no? Entonces, claro, Castillo, una de las cosas que se le critica también es esta poca claridad respecto a qué proyecto representa exactamente, ¿no? Porque es el proyecto de Cerrón, Vladimir Cerrón es el líder del partido Perú Libre, donde está postulándose Pedro Castillo como un invitado, ¿no? Es ese proyecto marxista, leninista, mariateguista, que proclama el partido, o es más bien una izquierda más de centro, que parece ir con Verónica ujú. Mendoza, ¿no? O es más bien una cosa medio anarquista que no sabe exactamente por dónde está yendo, ¿no? Hay también esas expectativas, ¿no? O sea, todo se ha dicho. Sí. Castillo, tampoco es que haya pues sido en la primera vuelta, ¿no? Masivamente elegido y votado por gran parte de la población, ¿no? Eh, Fíjate que eso que tú hablas, a veces los proyectos políticos suelen no ser lo suficientemente claros, pero los medios de comunicación terminan por empantanar todo lo demás, ¿no? por Si supuesto. vemos en Madrid en mayo, el discurso era libertad o comunismo, ¿no? En la Comunidad de Madrid. En Ujú. México vivimos algo similar, en Ecuador hace poco tiempo fue exactamente lo mismo. El discurso de nuestras elecciones en los últimos años se ha convertido en eso, en una descalificación en donde todos son Venezuela, todos son Hugo Chávez, todos son Maduro, y nosotros somos, digamos, la salvación, la propiedad privada y tal. Entonces, ese reduccionismo del discurso político me parece que ha ocasionado de sobremanera el empantamiento de los proyectos políticos que alguien pueda proponer, ¿no? Sí, sí, coincido con lo que dices y creo que también eso es interesante pensarlo, o no sé si es interesante, pero más oportuno quizá, ¿no? Contextualizarlo en este auge, ¿no? De las nuevas derechas radicalizadas que están habiendo en la región, ¿no? Algo que ha generado eh, mucho asombro, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, ha sido que el día sábado, ¿no? Miles de manifestantes salieron a apoyar a Keiko, ¿no? Keiko ha perdido las elecciones, pero su gente y ella misma se están negando a aceptar esta pérdida, ¿no? Y hay mucha gente que ha salido a decir, no es... no, no al fraude, se devuelve, no engañen mi voto, no recuerdo la frase exacta, pero hay todo un hashtag, ¿no? Que está difundiéndose en redes y que está apelando a que no le roben sus votos, ¿no? Eh, y muchas de esas personas que salieron allí, ¿no? Salieron con sus antorchas, tipos, gente entrando al Capitolio pro Trump, ¿no? O con su saludo nazi al momento de cantar el himno nacional, con esta apelación nacionalista, que se ha hecho apropiación incluso de la camiseta peruana de fútbol. Mucha simbología facha, ¿no? De un neofascismo que al menos aquí en Perú no había mostrado su cara, ¿no? Ujú, Sé que en otras regiones, ¿no? Colombia, obviamente ujú, Brasil, Bolivia, Argentina, estos movimientos por posfascistas, ¿no? Neofascistas, ya habían, ya eran visibles. Pero aquí en Perú han aparecido y se han envalentonado justamente a partir del proyecto político de Keiko, ¿no? Y es, creo, ese sector, ¿no? Radicalizado, envalentonado, ¿no? El que, el que también está presente en España, ¿no? Con lo que cuentas, con ujú, Vox, por ujú, ejemplo, ¿no? Nación, ¿no? Esta apelación constante a la nación, esta apelación ujú. constante a la familia, a
a la libertad de ciudadanos, ¿no? O a la Ujú, democracia, ¿no? Siempre y cuando la democracia sea nuestra democracia, ¿no? ujú, Siempre y cuando la democracia sea lo que nosotros hayamos ganado y no ustedes, ¿no? ujú. Y creo que eso es lo que lleva a estos radicalismos a presentarse como unos otros frente a un otros que intenta robarle los votos, ¿no? Y que aquí en Perú además se vincula con fuertes discursos raciales, ¿no? De racistas, clasistas, ¿no? Que viene desde este sector. Ujú. Fíjate, qué interesante eso que dices. No recuerdo quién decía que en última instancia los poderes económicos siempre van a tener como segunda opción la derecha para poder subsistir. Y en América Latina, digamos, se está viviendo una segunda ola de gobiernos progresistas con la llegada de Fernández en Argentina, la recuperación del poder del MAS en Bolivia, la llegada aquí incluso de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces me parece que esa contrarreacción que está teniendo la derecha, los poderes económicos, es lo que estamos viendo ya en la superficie, digamos, con banderas sociales que siempre han tenido, pero procesos a lo largo de toda América Latina. Osvaldo, me gustaría que nos hablaras del proceso electoral como tal, porque tú sabrás que aquí en México no hay segunda vuelta. Sin embargo, en 2006 tuvimos un proceso muy parecido, en donde la diferencia entre uno y otro candidato fue de 0.56%. Abiertamente había especulaciones de fraude, bastante bien documentado después de mucho tiempo, en donde perdió la presidencia por primera vez el presidente actual, que es López Obrador, Ujú. y eso marcó, digamos, su trayectoria política y el conflicto social que se vivió en el 2006, que fue bastante agitado. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso electoral en Perú y qué está sucediendo actualmente, porque oficialmente no hay un ganador. ¿Estoy bien? Sí, oficialmente no hay un ganador, pero ese enunciado de oficialidad, ¿no? Les está sirviendo a algunos sectores para querer patear el tablero, ¿no? Para querer desconocer los votos. Aquí en Perú, las elecciones, bueno, son cada 5 años las elecciones presidenciales, ¿no? Y el ganador es ganador en primera vuelta aquel que ha sumado más del 50% de votos, ¿no? Si sacas más del 50%, por más que el anterior a ti haya sacado 40 o 49, tú ganas, ¿ok? Más del 50%. No obstante, cuando no pasas más del 50%, eh, tienes que irte a una segunda vuelta, ¿no? Con el que haya quedado más cercano a ti, ¿no? Eso es algo que ha pasado los últimos 20 años en nuestro país, ¿no? No hay nunca un ganador en primera vuelta, ¿no? Siempre hay un ganador en segunda vuelta, que es los dos menos malos, ¿no? Han pasado a segunda vuelta y ya pues la gente escoge entre ellos, ¿no? La famosa frase de votar por el cáncer o votar por el SIDA, que ya frase hecha aquí, bueno, seguro en muchas partes de Latinoamérica, pero aquí también, ¿no? En cada segunda vuelta. En estas elecciones ha pasado exactamente lo mismo. Eh, en la primera vuelta, el máximo de gente votó por, la gran mayoría de gente, pero que solo sumaba un 11%, votó por, perdón, 16%, por ahí 15, 16%, votó por Pedro Castillo, ¿no? Eh, Aproximadamente solo un 15% votó por él, y luego venían los demás partidos. Keiko Fujimori quedó segunda. No recuerdo ahorita si con un 11 o con un 13, pero le llevaba 2, 3 puntos de diferencia, ¿no? Lo que comparado al 100% había cerca de un 80% que no había votado ni por uno ni por otro, ¿no? Entonces ellos pasaron a segunda vuelta, ¿no? Y ahora en la segunda vuelta, que fue hace una semana y un día, eh, los resultados, al parecer, están dando por ganador a Pedro Castillo, ¿no? Con una diferencia de entre 40 y 50 mil votos, ¿no? Quizás hasta 60 mil votos. No obstante, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, ¿no? Ha empezado a presentar un conjunto de
observaciones al proceso, ¿no? Aduciendo que, primero, que les habían robado los votos, que hay fraude, que han habido un montón de irregularidades, ¿no? Que los personeros eran familiares, que quienes habían estado aceptando los votos no eran familiares, que las firmas no coinciden, un montón de pretextos que aquí le decimos leguleyadas, ¿no? Para retrasar la aceptación, ¿no? Entonces, ahorita, en este mismo momento, por ejemplo, Fuerza Popular ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Al organismo, ¿no?, nacional encargado de terminar de contar los votos, ¿no?, un conjunto de pedidos, ¿no?, en donde, por ejemplo, les piden si quieren acceder al conteo virtual de la data, ¿no?, porque están diciendo que se han equivocado en sumar, que hay problemas a niveles matemáticos con las fórmulas, cosas hiper específicas, súper sofisticadas, ¿no?, y por todos lados están reclamando cosas para, yo creo, ¿no?, entorpecer los votos, demorar la proclamación oficial de Pedro Castillo como ganador, para querer abiertamente sabotear, ¿no?, y desconocer las elecciones, ¿no? Ahorita el Organismo Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, ¿no?, está procesando las actas al 99.95%, ¿no? Y en ese procesamiento, Pedro Castillo tiene 50.1 y Keiko Fujimori 49.8, más o menos centésimas, ¿no? Y claro, hay un gran sector de la población, seguidor de Keiko Fujimori, que está justamente embanderándose de este discurso, ¿no? Nos han hecho fraude, nos han robado, nos han robado además en los lugares más alejados del país, zonas rurales, ¿no?, donde no saben leer ni escribir y por lo tanto no saben contar, ¿no?, y seguramente se han equivocado ya al sumar, y hay que volver a fijarnos eso, ¿no? Y por lo tanto han presentado pedidos de anulación de actas electorales, ¿no?, por cerca de 100.000 votos, ¿no?, de tal manera que si se anularan todas esas, ahora sí que Keiko estaría encima de Pedro Castillo, ¿no? Entonces hay ahí todo un menjunje legal, ¿no?, a los que Fuerza Popular está recurriendo para ganar en mesa lo que no ha podido ganar en las votaciones. Sin embargo, a lo mejor eso se puede resolver de otra manera, porque entiendo que Keiko tiene una acusación de lavado de dinero, una investigación en proceso, incluso ha estado en prisión preventiva, ¿no? Sí, sí, ¿no? O sea, el problema con Keiko, y es lo que ella representa, ¿no? O sea, no solo representa la impunidad respecto de la corrupción pasada de su papá, ¿no? Keiko, uno de los grandes cuestionamientos a Keiko es que se fue a estudiar al extranjero con el dinero que su padre robaba aquí, ¿no? Entonces ella estudió las carreras en una de las universidades de las más caras norteamericanas, ¿no? Ella, sus hermanos, ¿no? Con plata pagada, con plata que ella recogía en maletines en Palacio de Gobierno, ¿no?, y que se llevaba ya para pagar en efectivo, ¿no? Entonces, no solo eso, ¿no? No solo actos de corrupción del pasado por ejemplo, acusaciones a las violaciones de derechos humanos que cometió el gobierno de su padre, que podría decirse, bueno, son hechos que cometió su papá, no hay que culparla a ella, ¿no? Los hijos no somos culpables por las cosas que han hecho los papás, pero que ella ha legitimado de algún modo al seguir, por ejemplo, trabajando y llevando en su equipo político a los mismos que fueron parte del equipo de su padre, ¿no? Por ejemplo, Ah, hay un gran aquí problema en Perú, problema social vinculado a las esterilizaciones forzadas, ¿no? En los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no?, se empezaron a esterilizar mujeres indígenas, ¿no? Caravanas de las esterilizaciones, las cuales se llevaba con engaños a las mujeres de la sierra, quechohablantes, andinas, serranas, ¿no? A que les hagan operaciones para no tener hijos, ¿no?, contra su voluntad, ¿no? Se han demostrado que son más de 50.000 mujeres, por lo tanto era una política pública nacional, ¿no? El ministro de Salud de esa época, Alejandro Aguinaga, ¿no?, es uno de los que ahora incorpora el proyecto político de Keiko Fujimori, justamente vinculados a salud, ¿no? Entonces, no es solo, y eso es respecto al pasado, ¿no? Pero no es solo eso, porque respecto del presente o de la contemporaneidad, los actos que ya la vinculan a ella cuando ella es lideresa, tiene que ver con lo de Odebrecht, ¿no? Ha recibido dinero, ¿no? Aumentar 500 para Keiko, una frase que escribió
que se encontraron en las agendas de uno de los dueños de Odebrecht, ¿no? Diciendo que era como prueba, ¿no? Del dinero que tenía que aumentarle a Keiko para su campaña presidencial, ¿no? Y no solo eso, sino que su presidente de campaña, Joaquín Ramírez, ¿no? Está siendo investigado por la DEA por lavado de activos y por vínculos con el narcotráfico. Su hermano, Kenji Fujimori, se encontró en una camioneta con kilos de cocaína de una de las empresas de la que él es dueño, ¿no? En que no han sabido explicar y que hubo incluso el asesinato de un periodista que estaba investigando, pero que ha pasado piola y ya venció el plazo de investigación, entonces se ha enterrado esa cuestión. Entonces, no es solo Keiko Fujimori como la derecha neoliberal que tiene un proyecto económico que es injusto, que es contra el que gente de izquierda puede estar en desacuerdo, ¿no? Pero finalmente es un proyecto económico, así como la izquierda tiene su proyecto económico. No es solamente eso, ¿no? Sino es un proyecto, es lo que representa el fujimorismo bajo el pretexto de ese proyecto económico, ¿no? Que tiene que ver con la impunidad en cuanto a la violación de derechos humanos, que tiene que ver con la corrupción que ella, su familia y la gente que se asocia a ella representa, ¿no? Y que que está más vigente y más maloliente que nunca, ¿no? Entonces, justamente han pedido, ¿no? Por este último caso el dinero que Odebrecht les habría dado para hacer sus campañas la elección anterior, que se ha pedido nuevamente prisión preventiva para ella. Ella está ahorita en juicio, ¿no? Y el juicio está bastante avanzado. Y uno de los fiscales está viendo el caso sobre pretexto de que ella puede fugarse del país, porque al parecer ha dicho que es una perseguida política o está tratando de insinuar eso en las conferencias de prensa, ¿no? Ha pedido que se la aprese de manera preventiva porque podría fugarse del país y evitar justamente este encarcelamiento de 30 años, que es lo que se está pidiendo para ella, ¿no? Oye, con todo lo que me dices, órale, muchísima información. Me da la impresión que entonces, mucho gran porcentaje del electorado que ha votado en esta segunda vuelta por Keiko Fujimori, tiene que ver más por lo que no quiero que suceda en mi país, o haber comprado este discurso de no quiero esto, a cambio de lo que me puede ofrecer esta candidata. Me refiero concretamente, por ejemplo, a los dichos de Vargas Llosa, ¿no? Nadie se hubiera No Venezuela, ¿no? imaginado, sí, nadie se hubiera imaginado, ¿no? Un apoyo así hacia una Fujimori. Sin embargo, abiertamente lo dice, en donde pues tiene mucho más terror y mucho más desdén por una opción de izquierda que votar sinceramente con el apellido que juró combatir. Sí, sí, bueno, lo de Vargas Llosa es un caso sorprendente, ¿no? Lo bajo que ha podido caer él, ¿no? Eh, en Twitter está siempre esta broma de los viejos lesbianos, ¿no? Estos viejos que han envejecido y que ya están caducos, ¿no? Chochos, que han perdido la razón producto de la vejez, ¿no? Eh, Vargas Llosa es uno de ellos, claramente, ¿no? Eh, pero claro, más allá de Vargas Llosa, ¿no? Gran parte de la población que ha votado por Keiko en la segunda vuelta ha votado por este miedo, ¿no? Que tú señalas, ¿no? Este terror a que Perú se convierta en Venezuela, que es la campaña de miedo que los medios de comunicación han participado, algunos medios, ¿no? Los principales, aquellos que estaban echados hacia Keiko, ¿no? Han participado de manera efusiva y constante, ¿no? Diciendo lo peligroso que es la izquierda, el proyecto político de izquierda, que les van a quitar sus bodegas, van a intervenir la economía, el pan va a subir, el precio del pan va a subir, todo este discurso de terror con el que está desprestigiada la izquierda. No solo eso, ¿no? Sino que además acá en Perú la izquierda no solo sufre el mismo desprestigio o constante golpe que sufre la izquierda a nivel latinoamericano, ¿no? Con Chávez, con Maduro, o con la caída de la Unión Soviética, no sé, o con Cuba, ¿no? Sino que además en Perú hay una singularidad, ¿no? Que la izquierda está desprestigiada por los propios movimientos subversivos que se sublevaron en armas, ¿no? En los años 80, ¿no? Que eran movimientos de izquierda, pero de izquierda radicalizada, ¿no? Y una izquierda que terminó siendo tan sanguinaria y asesina y violadora de derechos humanos como la derecha que supuestamente buscaba combatir.
¿no? Entonces, aquí el terrorismo es una palabra súper usada, ¿no? O una categoría más súper usada para recordarte los peligros de la izquierda radical, ¿no? De tal modo que en el último mes de elecciones, ¿no? De segunda vuelta, ¿no? Hubieron varias noticias falsas, ¿no? Y algunas más o menos reales, en las que se asociaba a Pedro Castillo con el terrorismo, ¿no? Con el Movadef, que es una nueva versión de Sendero Luminoso, o precisamente con los remanentes de Sendero Luminoso, ¿no? Que está en el Brain, ¿no? A eso nosotros lo conocemos como el terruqueo, ¿no? El acto de terruquearte, el acto de relacionarte o vincularte falsamente con actos terroristas, ¿no? Y el terruqueo ha sido parte de la campaña, ¿no? La satanización de la izquierda y de más que la satanización, sino la anulación, eh, la, 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 la demonización, ¿no? De cualquier acto que intente reclamar, cuestionar, criticar el status quo, ¿no? Es Uf, una larga tradición aquí. qué cosa, Osvaldo. Pues ha sido bastante luminoso tus dichos, tus palabras para tratar de entender el panorama peruano. Me quedaría una pregunta más, Osvaldo. ¿Qué esperar? ¿Qué fecha límite hay? Entiendo que la toma de posesión tiene que ser casi casi enseguida. ¿Cuándo podríamos estar viendo la luz ya de este proceso tan complicado? El panorama es muy incierto ahorita, porque no se sabe qué va a ser el fujimorismo, o sea, eh, qué nuevo obstáculo va a inventarse. Al parecer, las actas que han impugnado, los votos que han impugnado y que dicen que no son válidos, el jurado especial va a resolver diciendo que no, sí son válidos, y ellos van a ir entonces a la instancia superior, y luego de eso, que les digan que no, sí son válidos, van a ir a la instancia más superior, y así quieren ir hasta el Tribunal Constitucional. Pero por el otro lado tienen congresistas, ¿no? Entonces están por allí, creo, intentando tramar alguna figura para que cuando lleguen arriba recién les digan, sí, sí, son válidos recién, ¿no? Entonces, por el lado del fujimorismo, el panorama es incierto, ¿no? Y la ciudadanía en general está expectante, vigilante, ¿no? Comiéndose las uñas, ansiosos, ¿no? Esperando qué va, qué va a decir ahora Keiko y su gente, ¿no? Pero en términos legales y oficiales, claro, la OMP está contando votos, está el 99,95 que te decía, y falta menos del 5%, perdón, menos del 1%, ¿no? O un poquito más del 1%, porque están 99,95. Y apenas cierre eso, ¿no? Tendrían ya que empezar a sacar el discurso oficial, el comunicado oficial de que Pedro Castillo ha ganado, ¿no? Entonces, el panorama es incierto, porque algunos dicen, no puede, por más que ya se haya llegado al 100% de votos, no pueden todavía lanzar el comunicado oficial porque todavía hay votos que se están contando. Pero otros sacan la ley y dicen, pero no importa que esos votos se estén contando, porque esos votos que se están contando no alcanzan, no le van a alcanzar a Keiko para sobrepasar a Castillo. Entonces, nada, si me preguntas qué es lo que viene, no sé. No sé con exactitud. De lo que sí estoy seguro es que van a seguir días y semanas de tensión, ¿no? Y posiblemente eh, lo que los peruanos vivimos en noviembre, esta idea del poder legislativo que sacó un presidente, que hubo golpe de Estado, que hubieron marchas en las calles, que hubo enfrentamientos, muertes y demás cosas, no quiero que llegue a algo así, pero quizá ese va a ser un poco el panorama, ¿no? Un panorama de convulsión social motivado porque este grupo no acepta que ha perdido las elecciones, ¿no? Pues qué interesante, Osvaldo. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Son ideas y A ti, conceptos gracias. que tenemos ya aquí en el escritorio para poder analizar y estar siempre muy pendientes de lo que vaya a suceder, deseando que todo transcurra con la menor violencia posible y que el Sí, proceso sí, pueda concluir de manera virtuosa. Recuerdo mucho una frase que nos decía un compa que vive aquí, Catu Arconada, que decía que a veces la izquierda que tenemos no es la que queremos, pero pues es la izquierda posible. Entonces, sí. esperemos que sea un buen proceso, que sea un buen mandato y sobre todo ir cortando la desigualdad que tanto ha dañado el tejido social de nuestra América Latina.
Sí, coincido completamente contigo, porque justamente Castillo representa eso. Pese a las limitaciones y a los problemas, es una oportunidad de cambio social para nosotros. Que un hombre quechua hablante, que un hombre, un profesor de una escuela rural o de una de las zonas más pobres de nuestro país, llegue a gobernar en el año 200 de nuestra independencia, es un acto simbólico importante y poderoso. Y claro, no es lo que queremos, pero es lo que tenemos y es a partir de lo cual se puede construir. Y eso es importante. Exactamente. Osvaldo, te agradezco mucho. Abrazotes hasta Perú. Un Seguimos en abrazo, contacto. gracias. Que les vaya muy bien, gracias. Chao, chao.